Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos juntos los misterios y las curiosidades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros queridos ídolos. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que ha hecho latir más rápido el corazón de muchos, Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba suspiros, y las flores. Sí, las flores. ¿Pero qué tienen que ver las flores con Kerem Bürsin? Pues mucho más de lo que imaginan. Vamos a hablar de amor o reconciliación, el misterio revelado. ¿Están listos para descubrir qué se esconde detrás de ese enigmático título? Prepárense porque hoy desvelaremos secretos, analizaremos pistas y desentrañaremos rumores sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin y cómo las flores, sí, las flores, han jugado un papel crucial en ella. Antes de empezar a sumergirnos en este mar de chismes y verdades a medias, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. No te arrepentirás, lo prometo. Y si ya eres parte de la familia, 1.000.000 de gracias por tu apoyo. Eres la razón por la que sigo aquí, compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento. Ahora sí arrancamos con el plato fuerte. Desde que Kerem Bürsin saltó a la fama, sus romances y sus relaciones sentimentales han sido objeto de un escrutinio constante. Su encanto, su carisma y esa mirada profunda esa mirada, han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y con cada nueva pareja, con cada rumor, con cada foto, los fans nos volvemos locos intentando descifrar qué está pasando realmente. Y es aquí donde entran en juego las flores. ¿Por qué las flores? Pues amigos míos, las flores en el mundo del espectáculo, y especialmente en el mundo del romance, son mucho más que simples adornos. Son símbolos, son mensajes ocultos, son declaraciones silenciosas que pueden decir mucho más que 1000 palabras. Son la forma más delicada y expresiva de comunicar sentimientos, y en el universo de las celebridades, donde la privacidad es un bien escaso, las flores se convierten en un lenguaje encriptado, un código que solo los más observadores pueden descifrar. Vamos a analizar con lupa algunos de los momentos clave en la vida amorosa de Kerem Bürsin donde las flores fueron protagonistas, o al menos, donde su presencia nos sugiere algo. Prestad atención porque los detalles son importantes. Empecemos con una de las relaciones más emblemáticas y mediáticas de Kerem, su noviazgo con Hande Erçel. Esta pareja, que protagonizó la exitosa serie Love is in the Air, nos enamoró a todos con su química en la pantalla y por supuesto, también fuera de ella. La serie, un torbellino de romance y comedia romántica, traspasó la ficción y se convirtió en realidad para sus protagonistas. La conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, se materializó en una relación real, alimentada por el amor y la complicidad que se podía percibir en cada foto, en cada vídeo, en cada gesto. Durante su relación, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y en muchas de estas imágenes, adivinen qué. Flores. Era un festival constante de rosas rojas, girasoles vibrantes, delicadas orquídeas y exuberantes ramos que adornaban sus publicaciones. Cada ramo era una declaración, un símbolo de la felicidad, del amor y de la admiración mutua. Las flores eran el reflejo de su relación, frescas, hermosas y en constante crecimiento. Recuerdo una ocasión en particular, una foto en Instagram donde Hande posaba radiante con un ramo de flores. ¿Quién se lo había regalado? Claro, Kerem. Era una clara muestra de afecto, de cariño, de celebración de su amor. Las flores en este caso eran un símbolo de la felicidad, de la alegría y de la pasión que sentían el uno por el otro. Eran un recordatorio constante de la belleza y la magia que estaban experimentando. Pero ¿qué pasa cuando las flores desaparecen? ¿Qué pasa cuando la entrega de ramos se interrumpe? Pues amigos míos, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El mundo del espectáculo es un juego de apariencias, donde la imagen y la percepción pública juegan un papel fundamental. La ausencia de algo, la falta de un detalle, puede ser tan reveladora como la presencia de otro. Los rumores de ruptura, las especulaciones sobre el fin de su relación, comenzaron a circular con fuerza. Y curiosamente las flores dejaron de ser un elemento constante en sus publicaciones. Las fotos de ambos, si bien seguían apareciendo, ya no mostraban los coloridos arreglos florales que antes eran una constante.
La falta de flores en este contexto se convirtió en un indicador, una señal sutil pero significativa de que algo no estaba bien. ¿Casualidad? Quizás. Pero en el mundo del espectáculo, las casualidades, a menudo, son muy pocas. La estrategia de mantener la imagen de una relación perfecta, de alimentar el romance con detalles románticos, es algo común entre las celebridades. Por lo tanto, la ausencia de esos detalles, en particular las flores, que eran una constante, despertó sospechas y alimentó los rumores. Analicemos ahora un escenario diferente, otro posible escenario. Imaginemos que Kerem, después de una ruptura, decide enviar flores a una persona especial. Podría ser un gesto de disculpa, un intento de reconciliación, una forma de expresar su arrepentimiento. El significado de las flores en este contexto se transforma completamente. Ya no representan la alegría y la felicidad de un amor floreciente, sino el anhelo de reparar una relación dañada, de sanar heridas y de buscar una segunda oportunidad. O por el contrario, podría ser un gesto de agradecimiento, de amistad, o simplemente una forma de demostrar su buen gusto y su caballerosidad. Las flores pueden ser un regalo apropiado en muchas situaciones, desde celebrar un logro profesional hasta expresar gratitud por el apoyo recibido. En este caso el mensaje sería diferente pero igualmente significativo. Las flores serían un símbolo de aprecio, de reconocimiento y de la importancia de la persona que las recibe. La verdad es que sin conocer los detalles y la dinámica de la relación, es difícil saberlo con certeza. Cada persona, cada relación, es única. Sin embargo, lo que sí está claro es que las flores, en este contexto, cobran un significado diferente. Ya no son solo un símbolo de alegría y felicidad, sino que pueden ser un símbolo de esperanza, de perdón o incluso de un nuevo comienzo. Representan la posibilidad de reconstruir una relación, de limar asperezas y de volver a conectar con la persona amada. Y ahora llegamos al punto crucial de nuestro análisis: ¿qué significan las flores en el contexto de Kerem Bürsin y su vida actual? ¿Hay alguna mujer especial en su vida a la que le dedique atenciones florales? ¿O simplemente es un hombre que aprecia la belleza y el detalle, y que utiliza las flores para expresar sus sentimientos de manera general? Los medios de comunicación y las redes sociales siempre están al acecho, buscando la más mínima pista, el más mínimo detalle. Las celebridades viven bajo la constante vigilancia del ojo público, y cada movimiento, cada gesto, cada publicación, es analizado y comentado. Las flores en este contexto se convierten en un arma de doble filo. Pueden ser una forma de expresar afecto y admiración, pero también pueden ser interpretadas erróneamente, generando rumores y especulaciones. Y en muchas ocasiones, las flores son el señuelo perfecto. Una simple foto con un ramo, una historia en Instagram con una flor en primer plano, puede desatar la locura entre los fans y los medios. Las redes sociales son un terreno fértil para la especulación. Un simple detalle como una flor en la mano de Kerem puede dar lugar a innumerables teorías y conjeturas. Los fans, ansiosos por saber más sobre la vida personal de su ídolo, interpretan cada detalle como una pista, un indicio de lo que está sucediendo en su vida amorosa. Por supuesto, no podemos olvidar que Kerem Bürsin es una celebridad, y como tal, está constantemente expuesto al ojo público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus acciones, es analizada y comentada por miles de personas. La vida de un famoso es como un escaparate, donde la privacidad es un lujo y la imagen pública es una herramienta de trabajo. Y en este contexto, las flores pueden ser utilizadas, conscientemente o no, para generar expectación, para alimentar los rumores y, en definitiva, para mantener al público interesado. Kerem, como un actor experimentado, es consciente del poder de la imagen y de cómo un simple detalle puede generar revuelo. Podría estar jugando con los medios, alimentando las especulaciones y manteniendo la atención del público. En el caso de Kerem, las flores podrían ser un simple gesto de amabilidad, un regalo para un amigo, un adorno para su casa, un detalle para su madre, o por el contrario, podrían ser una señal de un nuevo romance, de una nueva conquista, de una nueva etapa en su vida sentimental. La incertidumbre es parte del juego y la posibilidad de especular es lo que mantiene a los fans enganchados. Pero, ¿cómo podemos saber la verdad? ¿Cómo podemos descifrar el misterio? La clave está en analizar las pistas, en prestar atención a los detalles, en leer entre líneas. Observar la frecuencia con la que aparecen las flores, el tipo de flores que elige, el contexto en el que se muestran, todo ello puede dar pistas sobre sus intenciones. Hay que tener en cuenta el lenguaje de las flores, la florografía,
que atribuye diferentes significados a cada tipo de flor. Las rosas rojas, por ejemplo, son un símbolo de amor y pasión, mientras que los girasoles representan la alegría y la vitalidad. Las orquídeas, por otro lado, pueden simbolizar la belleza, el lujo y la elegancia. La elección de las flores, por lo tanto, es crucial. Además, es importante considerar el contexto en el que se presentan las flores. Están en una foto pública compartida en las redes sociales. O son un detalle privado, que solo conocen sus amigos y familiares. La visibilidad de las flores es otro factor importante a considerar. Y por supuesto, en seguir investigando. Los fans son los detectives del mundo del espectáculo. Buscan incansablemente pistas, analizan fotos, estudian vídeos y comparten sus hallazgos en las redes sociales. La comunidad de fans es un motor de investigación, que constantemente busca la verdad detrás de las apariencias. Hemos hablado de la relación con Anne Derzel, de las posibles implicaciones de las flores en otros contextos, de la importancia de los símbolos en el mundo del espectáculo. Ahora es momento de que ustedes, mis queridos espectadores, me cuenten su opinión. ¿Qué piensan? ¿Creen que las flores tienen un significado especial en la vida de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay una mujer especial en su vida a la que le dedique atenciones florales? ¿O creen que todo es pura especulación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones, sus ideas. Compartan sus pensamientos. La conversación está abierta. Recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad es relativa, y las interpretaciones pueden ser infinitas. Lo importante es divertirse, especular y disfrutar del misterio. La vida de Kerem Bürsin, como la de cualquier celebridad, es un enigma fascinante. Su encanto, su talento y su misterio lo convierten en un imán para los fans y los medios. Las flores en este contexto son solo un elemento más de este rompecabezas, un detalle que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la imagen pública y el poder de los símbolos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Estén atentos a las próximas noticias y análisis, porque seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el misterio de las flores y Kerem Bürsin. Hemos explorado diferentes escenarios, hemos analizado posibles interpretaciones y, sobre todo, nos hemos divertido un poco. Recuerden, las flores son mucho más que simples adornos. Son símbolos, son mensajes ocultos, son declaraciones silenciosas que pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y en el mundo del espectáculo y en la vida de Kerem Bürsin, las flores, sin duda, tienen mucho que contar. Son un lenguaje que, aunque encriptado, revela mucho sobre la persona que las envía y sobre la relación que se está forjando. La flor, con su belleza efímera y su significado profundo, se convierte en un reflejo de la vida amorosa de las celebridades. Es un detalle que invita a la especulación, a la interpretación y a la búsqueda de la verdad. Las flores, en definitiva, son el perfume del amor, el aroma de la amistad, y el reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si fue así, no se olviden de dejar un like, de compartir este vídeo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos análisis y debates. Cada like, cada comentario y cada suscripción son un impulso para seguir investigando y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya dado mucho en qué pensar y que les haya generado nuevas inquietudes sobre la vida personal de Kerem Bürsin. Recuerden que la especulación es parte de la diversión y que lo importante es disfrutar del misterio. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, sigan oliendo las rosas y sigan buscando las pistas.